La pura verdad sobre la Reforma Protestante. Capítulo 2. Todos los eruditos están de acuerdo en que los reformadores protestantes rompieron con la Iglesia Católica histórica. Muy pocos laicos se dan cuenta de la historia de la degeneración y la depravación total en la que se había hundido este cuerpo antes de que sonara el llamado a la Reforma. La comprensión de este hecho y la comprensión del trasfondo histórico de la Reforma Protestante es muy necesaria para su comprensión adecuada. Es ampliamente reconocido que la Iglesia visible en el Imperio Romano primitivo cambió por completo muchas de las creencias y prácticas de Cristo y los apóstoles. Necesitamos entender la naturaleza de estos cambios para evaluar adecuadamente la Reforma posterior. Y al considerar el registro del sistema romano, debemos preguntarnos: ¿ha salido mal la historia de la verdadera Iglesia de Dios? Un cambio misterioso transformó la vida y la doctrina y el culto de la Iglesia visible de los 50 años posteriores a la muerte de los apóstoles originales. Como observa Hurlbut, durante 50 años después de la vida de San Pablo, una cortina cuelga sobre la Iglesia, a través de la cual nos esforzamos en vano por mirar, y cuando por fin se levanta, alrededor del año 120 después de Cristo, con los escritos de los primeros padres de la Iglesia, encontramos una Iglesia en muchos aspectos muy diferente de la de los días de San Pedro y San Pablo. The Story of the Christian Church, página 41. Esta transformación inusual recuerda las ominosas palabras de Pablo, porque vendrá tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que conforme a sus propias concupiscencias amontonarán para sí maestros, teniendo comezón de oír, y apartarán de la verdad sus oídos, y se volverán a las fábulas. Segunda de Timoteo 4, 3, 4. Pedro, en su segunda epístola, había dado una advertencia similar. Pero también había falsos profetas entre el pueblo, así como habrá falsos maestros entre vosotros, que introducirán secretamente herejías destructivas, negando al Señor que los rescató, y atraerán sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus caminos perniciosos, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Segunda de Pedro 2, 1, 2. De hecho, en el momento de la última epístola del apóstol Juan, alrededor del año 90 después de Cristo, las perversiones de la verdadera fe ya estaban desenfrenadas, y los falsos maestros estaban ganando ascendencia dentro de las congregaciones visibles de la Iglesia. Juan afirma que un tal Diótrefes ya estaba excomulgando a los que se adherían a la verdad. Ni él mismo recibe a los hermanos y se lo prohíbe a los que quieren hacerlo, y los echa fuera de la Iglesia. Tercera de Juan 9:10. Desde el punto de vista desapegado del historiador secular, Gibbon describe esta parte de la historia de la Iglesia. Se impone un deber más melancólico al historiador. Debe descubrir la inevitable mezcla de error y corrupción que ella contrajo en una larga residencia en la tierra, entre una raza débil y degenerada de seres. Declive y caída, volumen 1, página 380. Las asambleas cristianas visibles, subvertidas por falsos maestros con ambiciones mundanas, comenzaron a adoptar las prácticas y costumbres de los antiguos paganos en lugar de la fe y la práctica inspiradas de la Iglesia Católica. El cristianismo ya comenzó a vestir el atuendo del paganismo. Historia de la Iglesia de Wherey, página 39. Las ceremonias y los rituales comenzaron a reemplazar la adoración de Dios desde el corazón hasta que finalmente toda la religión se convirtió en poco más. Wherey, página 40. Esto, por supuesto, era cierto solo para la Iglesia visible en su conjunto. A pesar de la apostasía de la mayoría, hay una gran cantidad de evidencia histórica que indica que varias sociedades cristianas, algunas con gran parte de la verdad, otras muy poca, continuaron siguiendo las doctrinas y prácticas básicas de la Iglesia original hasta el momento de la Reforma. Gibbon habla de la difícil situación de los principales imitadores de la Iglesia apostólica, llamados los nazarenos, quienes habían puesto los cimientos de la Iglesia, pero
pronto se vieron abrumados por las multitudes crecientes que de todas las diversas religiones del politeísmo se alistaron bajo el estandarte de Cristo, y los gentiles, quienes, con la aprobación de su apóstol peculiar, habían rechazado el peso intolerable de las ceremonias mosaicas, al final negaron a sus hermanos más escrupulosos la misma tolerancia que al principio habían solicitado humildemente para su propia práctica. Declive y caída, volumen 1, página 387. Así encontramos que los conversos gentiles comenzaron a traer a la Iglesia las costumbres de sus antiguas religiones paganas, y una actitud de desprecio por aquellos que permanecerían fieles al ejemplo y práctica de Cristo y los apóstoles originales. Sin duda, esta misma actitud fue la razón por la que Diótrefes pudo echar fuera a los verdaderos hermanos con la aparente aprobación de las congregaciones visibles. Dado que no es el propósito de la presente obra trazar la historia del pequeño grupo de creyentes que permanecieron fieles a la fe y al culto apostólicos, y dado que es una práctica común que los historiadores de la Iglesia denominacional distorsionen o arrojen calumnias sobre la creencia de este pueblo, puede ser bueno incluir una admisión por parte de Herbert de la dificultad de determinar las verdaderas creencias de este pueblo o, para el caso, de las herejías reales de la época. Nos dice, con respecto a estas sectas y las llamadas herejías, una dificultad para comprenderlas surge del hecho de que, excepto con los montanistas, e incluso allí en gran medida, sus propios escritos han perecido y dependemos para nuestros puntos de vista de aquellos que escribieron contra ellos y sin duda tuvieron prejuicios. Supongamos, por ejemplo, que los metodistas, como denominación, hubieran dejado de existir con toda su literatura y 1000 años después, los eruditos deberían intentar determinar sus enseñanzas a partir de los libros y folletos escritos contra John Wesley en el siglo XVIII, qué conclusiones erróneas se alcanzarían y qué retrato distorsionado del metodismo se presentaría. La historia de la Iglesia Cristiana, página 66. Agregue a esta escasa evidencia histórica el hecho de que muchos historiadores modernos de la Iglesia escriben desde un punto de vista denominacional perjudicial para las prácticas y creencias apostólicas, y es fácil percibir la dificultad inherente para encontrar la verdad sobre tales cristianos en épocas pasadas. Sin embargo, hasta el testimonio de enemigos contiene abundantes pruebas de que, hasta este día, ha existido una cadena ininterrumpida de estos fieles creyentes. Aunque, como hemos visto, gran parte de la verdad pereció de las congregaciones locales dentro de los 50 años posteriores a la muerte de los apóstoles, la Iglesia Católica Romana como tal no se desarrolló hasta el siglo IV. Antes de eso, hubo muchas divisiones dentro de la Iglesia visible, pero el progreso de la idolatría literal se detuvo debido a la persecución del Estado romano, que impidió que muchos de los paganos entraran y mantuvo a la Iglesia pura hasta ese punto. Pero aún así era principalmente una pureza en el error, porque la teología de la época se había apartado tanto de las enseñanzas de Jesús y los apóstoles que muchas doctrinas se basaban ahora en las ideas de Platón y otros filósofos paganos. Orígenes, uno de los grandes padres de la Iglesia de este periodo, era un admirador de esta filosofía y la empleó para explicar las doctrinas del Evangelio. Esto lo llevó al método alegórico de interpretar las Escrituras. Huerey, página 46. Al tratar este periodo, Gibbon nos describe el desarrollo gradual de lo que finalmente se convirtió en la jerarquía católica romana, siguiendo el modelo del gobierno de la Roma imperial. Afirma: los cristianos primitivos estaban muertos a los negocios y placeres del mundo, pero su amor por la acción, que nunca podría extinguirse por completo, pronto revivió y encontró una nueva ocupación en el gobierno de la Iglesia. Declive y caída, volumen 1, página 410. Sobre el desarrollo de este gobierno eclesiástico, nos dice que pronto siguió el modelo de los sínodos provinciales, uniendo varias iglesias en un área bajo el liderazgo del obispo de la iglesia que poseía la mayor cantidad de miembros y generalmente estaba situada en la ciudad más grande. Gibbon, páginas 413 a 415.
Con la conversión de Constantino al cristianismo nominal, el gobierno de la Iglesia comenzó a modelarse más cerca del Estado romano. Huerey nos dice: bajo Constantino el Grande, la Iglesia se conectó por primera vez con el Estado, y en su gobierno se acomodó a tal conexión, según los principios de la política estatal. Historia de la Iglesia, página 55. El aumento del vicio y la corrupción del ministerio es relatado por Mosheim, quien describe acertadamente el ansia de poder que entró en los corazones y las mentes de los líderes espirituales de este periodo. Los obispos tenían disputas vergonzosas entre ellos, respetando los límites de sus sedes y la extensión de su jurisdicción, y mientras pisoteaban los derechos del pueblo y del clero inferior, competían con los gobernadores civiles de las provincias en lujo, arrogancia y voluptuosidad. Institutos de Historia Eclesiástica, página 131. Cuando Constantino se convirtió en el único emperador del Imperio Romano en el año 323 después de Cristo, en un año el cristianismo, al menos de nombre, fue reconocido como la religión oficial del imperio. Este reconocimiento no solo afectó el gobierno de la Iglesia y la moral de sus ministros, sino que tuvo una profunda influencia en toda la Iglesia y sus miembros. Toda persecución de la Iglesia establecida cesó de una vez y para siempre. El antiguo día del sol pronto fue proclamado como un día de descanso y adoración. Los templos paganos fueron consagrados como iglesias. Los ministros pronto se convirtieron en una clase privilegiada, por encima de la ley del país. Ahora todos buscaban ser miembros de la Iglesia. Hombres ambiciosos, mundanos y sin escrúpulos buscaron un cargo en la Iglesia por influencia social y política. Herwood, página 79. En lugar de que el cristianismo influya y transforme el mundo, vemos que el mundo domina a la Iglesia cristiana protestante. Los servicios de adoración aumentaron en esplendor, pero fueron menos espirituales y cordiales que los de tiempos anteriores. Las formas y ceremonias del paganismo se introdujeron gradualmente en el culto. Algunas de las antiguas fiestas paganas se convirtieron en festivales de la Iglesia con cambio de nombre y adoración. Alrededor del año 405 después de Cristo, comenzaron a aparecer imágenes de santos y mártires en las iglesias. Herwood, página 79. La Iglesia y el Estado se convirtieron en un sistema integrado cuando el cristianismo fue adoptado como la religión del imperio. El sistema católico romano había comenzado y Herwood nos dice que la Iglesia usurpó gradualmente el poder sobre el Estado y el resultado no fue el cristianismo, sino una jerarquía más o menos corrupta que controlaba las naciones de Europa, haciendo de la Iglesia principalmente una máquina política. The Story of the Christian Church, página 80. 2 años después de que lo que se llamaba cristianismo se convirtiera en la religión oficial del Imperio Romano, Constantino eligió y construyó una nueva capital. Seleccionó la ciudad griega de Bizancio porque su situación la hacía relativamente segura de los estragos de la guerra que tan a menudo habían plagado Roma. Poco después de esto se produjo la división del imperio, con Constantino nombrando emperadores asociados para Occidente. La división del imperio preparó el camino para la próxima división en la Iglesia católica. Esto también proporcionó un camino más fácil hacia la exaltación del obispo romano, ya que ahora no estaba eclipsado por el emperador. Durante este tiempo, la Iglesia establecida gobernó supremamente, y cualquier intento de regresar a la fe apostólica habría sido severamente castigado como una ofensa contra el Estado. Se emitió la orden de que nadie escribiera ni hablara en contra de la religión cristiana, católica, y todos los libros de sus opositores debían ser quemados. Herwood, página 85. Así podemos ver que aquellos que pudieron haber tenido mucha verdad durante este periodo fueron privados de los medios para preservar cualquier registro de su fe para las generaciones futuras. Este edicto fue eficaz para erradicar la herejía, pero también fue eficaz para sofocar cualquier verdad que se opusiera a la doctrina católica. En cuanto a la sustancia de esa doctrina,
Warey nos dice: la teología de este siglo comenzó a ser muy adulterada y corrompida con superstición y filosofía pagana. Por lo tanto, se pueden ver rastros evidentes de veneración excesiva por los santos difuntos, de la creencia en un estado de purgatorio para las almas después de la muerte, del celibato del clero, de la adoración de imágenes y reliquias y de muchas otras opiniones que con el tiempo casi desterraron la verdadera religión, o al menos la oscurecieron y corrompieron mucho. Historia de la Iglesia, página 60. Así encontramos que a medida que la Iglesia católica continuó, la superstición, el paganismo y la idolatría aumentaron. El desarrollo del poder papal fue el hecho sobresaliente durante los 10 siglos de la Edad Media. El Papa en Roma pronto afirmó ser gobernante, no solo sobre los otros obispos, sino también sobre naciones, reyes y emperadores. Horwood, página 105. Gregorio I, de 590 a 604, hizo de la Iglesia el gobernante virtual en la provincia alrededor de Roma, y fue él quien desarrolló la doctrina del purgatorio, la adoración de imágenes y la transubstanciación. Fisher habla de este periodo. La Navidad se originó en Occidente, Roma, y de allí pasó a la Iglesia Oriental. Muchos cristianos todavía participaban en el festival pagano de Año Nuevo. Historia de la Iglesia Cristiana, página 119. Hablando de las controversias doctrinales que se desataron en la Iglesia en este tiempo, dice: la interferencia del Estado en asuntos de doctrina es un hecho que requiere especial atención. En filosofía, la influencia de Platón seguía siendo predominante. Agustín, así como Orígenes, estaban impregnados del espíritu platónico. Fisher, página 121. Aquí hay una declaración clara de que las enseñanzas filosóficas de pensadores paganos como Platón influyeron claramente en las posiciones doctrinales de muchos de los primeros padres de la Iglesia. La cima de la supremacía papal se alcanzó bajo Gregorio VII, llamado Hildebrando. Bajo su reinado, contemplamos el espectáculo del actual emperador Enrique IV para recibir la absolución de la prohibición de excomunión del Papa. Habiendo dejado a un lado todas las pertenencias de la realeza, con los pies descalzos y vestido de lana, continuó durante 3 días de pie ante las puertas del castillo. Horwood, página 111. Otro punto culminante en el progreso de la autoridad papal fue el reinado de Inocencio III. Declaró en su discurso inaugural: el sucesor de San Pedro se encuentra a medio camino entre Dios y el hombre, por debajo de Dios, por encima del hombre. Juzgue a todos, no juzgue a ninguno. Herwood, página 112. Poco después de esto, sin embargo, siguió el periodo conocido como el cautiverio babilónico de la Iglesia, 1305 a 1378. A través de la influencia política del rey francés, el papado fue transferido de Roma al sur de Francia, en Aviñón. Los escándalos políticos y morales del papa y el clero durante todo este periodo debilitaron la influencia papal y comenzaron a preparar las mentes de los hombres para los intentos posteriores de reforma. Mosheim, página 490. No se duda de que hubo muchos hombres buenos y sinceros en la Iglesia romana incluso durante este periodo, pero la completa desviación de sus antepasados de la doctrina y la práctica de Cristo y los apóstoles, la sustitución en su lugar de filosofías paganas y doctrinas de festivales eclesiásticos paganos, ayunos, imágenes, reliquias y otras prácticas diversas, todo esto habría hecho casi imposible para la mayoría de los hombres comprender las verdades simples de la Biblia, incluso si hubieran deseado hacerlo. Y debido a la ignorancia y la barbarie prevalecientes en la época, la mayoría de los hombres y mujeres comunes no habrían podido leer las Escrituras, incluso si hubieran estado disponibles y hubieran deseado hacerlo. Mosheim, página 491. Sin embargo, el abuso constante de la autoridad eclesiástica por parte de un clero ignorante y voraz,
Los continuos escándalos de la corte papal y la participación comprometedora de los papas y cardenales en asuntos temporales y religiosos, todas estas cosas hicieron mucho para despertar un espíritu cuestionador en las masas de personas. Al concluir el cautiverio babilónico en 1378, el Papa Gregorio XI regresó a Roma. Pero a su muerte, a través de la presión política y las maniobras, 2 papas fueron elegidos por los cardenales. El mundo contempló entonces el espectáculo de los jefes nominales de la cristiandad lanzándose maldiciones, amenazas, acusaciones y excomuniones unos a otros durante un periodo de muchos años. Mosheim describe acertadamente este desafortunado estado de cosas, porque durante 50 años la Iglesia tuvo 2 o 3 cabezas y los pontífices contemporáneos se atacaron mutuamente con excomuniones, maldiciones y conspiraciones. Las calamidades y la angustia de esos tiempos son indescriptibles, porque además de las perpetuas contiendas y guerras entre las facciones pontificias, que fueron ruinosas para un gran número, involucrándolas en la pérdida de vidas o propiedades, casi todo sentido de la religión se extinguió en muchos lugares y la maldad adquirió diariamente mayor impunidad y audacia. El clero, antes corrupto, ahora dejaba de lado incluso la apariencia de piedad, mientras que aquellos que se llamaban a sí mismos gerentes de Cristo estaban en guerra abierta entre sí y la gente concienzuda que creía que nadie podía salvarse sin vivir en sujeción al vicario de Cristo, fue arrojada a la mayor perplejidad y ansiedad de la mente. Mosheim, página 496. Tal era el estado provocador de la cristiandad, en vísperas de la Reforma. Bien podrían haberse preguntado los hombres, ¿es esta la iglesia que Jesucristo construyó?